Bueno, el ministerio, el servicio, es un privilegio de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, el propósito de Cristo es el servicio. Nuestro propósito y en esta vida, nuestro trabajo es el servicio. Entonces, que pensemos un poco en el servicio o ministerio, misterio, que es lo mismo, ministerio, servicio, en algunas palabras como, en algunas partes como en 2 Corintios, capítulo 6, en versículo 3 se utiliza la palabra ministerio y es la misma palabra para servicio. Entonces, ministerio, quiero que veamos ministerio, problemas y separación. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Dice el apóstol Pablo acerca del servicio o ministerio, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahí encontraba a alguien muy especial, María Paz, preguntándome acerca de qué era vituperado. Y la palabra vituperado habla de hablar mal, pues en este contexto puede referirse a hablar mal de, o sea, hablar mal del ministerio. No vamos a dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que no se hable mal, para que no se atropelle o pisotee el ministerio que se está realizando. Pero sigue diciendo antes bien. Entonces, del versículo 3 al versículo 5, lo he dividido como los problemas en el ministerio. Versículo 6, la actitud en el ministerio. Versículo 7, el poder del ministerio. Y versículo 8 hasta el 10, las paradojas del ministerio. Entonces, los problemas del ministerio del versículo 3 hasta el 5. Entonces sigue diciendo, antes bien, versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. ¿Quién? ¿Pablo tenía necesidades? Sí, tuvo necesidades. Ahora, Dios le suplió lo básico, lo necesario, pero hubo momentos difíciles de estrechez, pero Dios proveyó. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. El ministerio que ejercitó, que ejerció el apóstol Pablo, trajo problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo está diciendo ahí la escritura. Ahora, si tú vas a ejercer un ministerio, piensas que ese ministerio no va a tener problemas, no va a haber desafíos, no va a haber angustias, no va a haber dificultades en él. ¿Van a haber o no? Claro que van a haber problemas en el ministerio, pero esto no debería desanimarnos en el propósito de la tarea que Dios nos ha encomendado. Mi hermano querido, mi hermana querida, ya no es tiempo de quedarnos quietos frente a lo que el Señor nos ha entregado. Es tiempo de colocarnos de pie y decir, Señor, ayúdame a cumplir el propósito, ayúdame a cumplir el ministerio. Cualquiera de nosotros, desde los más pequeños hasta los más adultos, desde los que entienden poco hasta los que entienden mucho, si han confiado en el Señor Jesucristo como Salvador, tienen algo para servir al Señor. Dios les ha entregado algo para que le sirvamos. Y debemos enfrentarlo y asumirlo. Y no debe frenarnos, no debe desanimar los problemas. Es cierto, los problemas no son fáciles de enfrentar. Quisiéramos que no existieran, quisiéramos desaparecerlos del mundo, que no hubiera problemas y más aún para alguien que quiere servir al Señor, pero se van a presentar. ¿Y cuál va a ser tu posición? Ah, esto está muy complicado. Más bien, me voy para otro lado, me quedo quieto. Cuando estaba quieto me iba mejor. Sí, pues cuando estaba quieto no tenías dificultades. Puede ser, pero qué privilegio, hermanos. Yo sé, estoy seguro que Pablo, desde que estaba antes de comenzar su ministerio, no sabía los problemas que iban a suceder. Seguro que no, ¿cierto? Yo sí le dijo que iba a tener persecución, pero él no sabía exactamente qué significaba. Los enfrentó y murió y se fue a la presencia del Señor. Yo estoy seguro
que las convicciones tan fuertes en el apóstol Pablo, si él conociera detalladamente todo lo que iba a sufrir, él volvería a decir, sí, Señor, te serviré. Nosotros, hermanos queridos, el Señor ha muerto por nosotros, el Señor ha entregado, el Señor Jesucristo ha entregado su vida por nosotros. Dios entrega a su Hijo en nuestro lugar y nuestro corazón no debe ser estrecho en el servicio. No debemos dar migajas en el servicio y no debemos parar en el servicio. Y Pablo tuvo problemas, sí los tuvo. Él no está diciendo, no, todo está bien, bien, todo bien, ningún problema, excelente, mejor no puedo estar. No dijo eso, ¿cierto que no? Algunos les preguntamos, ¿usted cómo está? Y nos dicen, súper bien, yo siempre mantengo. No, no, si le contara. Pero aquí no, aquí habla de azotes, de cárceles, habla de angustias, habla de situaciones de desvelos difíciles, sí, pero con toda seguridad. Si tuviéramos al apóstol Pablo aquí, Pablo, y nos relatara más detalladamente a qué se refería cuando dijo esto, y termináramos preguntándole, apóstol Pablo, una pregunta tengo para ti. Y nos dijera, sí, ¿cuál? Dígame. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena el ayuno, los desvelos? ¿Valieron la pena las angustias? ¿Valió la pena todo eso? Con toda seguridad tendríamos a un Pablo diciendo, sí, claro que sí, valió la pena. ¿Valdrá la pena para ti afrontar los desafíos que Dios tiene para ti en el ministerio? Seguro que sí. Sí, nos vamos a sentir en algún momento desanimados. Sí, nos vamos a sentir solos. Sí, nos vamos a sentir incomprendidos. Sí, nos vamos a sentir como abandonados, como que estoy solo luchando contra la marea. Sí, vamos a sentir eso. Sí, pero valdrá la pena porque es servir al Señor que dio su vida por mí. ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Claro que sí vale la pena. Entonces, los problemas en el ministerio. Ahora, la actitud del ministerio, el versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Los problemas que tenía no justificaban reacciones carnales, actitudes carnales e inmaduras en el apóstol Pablo. Por un lado estaban los problemas, por otro lado había pureza, por otro lado había bondad, por el otro lado había amor sincero, no venganza en el corazón, no rabia, no, no deseos de retribuir lo malo que me hicieron. Estaba con un corazón sano, con emociones sanas, manejando el ministerio. Hermanos, es difícil manejar emociones sanas, porque a veces uno está trabajando y la gente ofende. A veces uno está trabajando en el Señor y la gente critica. Y a veces uno está sirviendo al Señor y la gente es, las personas, los hermanos, hermanas, somos desagradecidos, desconsiderados algunas veces. Pero debemos cuidar el corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo ve usted el corazón del apóstol Pablo? ¿Lo ve emocionalmente sano? ¿Lo ve trabajando en el espíritu o en la carne? Mientras enfrenta estas situaciones, él puede decir que estuvo en pureza y que todo esto habla de un manejo espiritual, de enfrentar las situaciones difíciles de una manera espiritual, pura y en armonía con la santidad de Dios. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo algo salido del contexto? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces sigamos con el poder del ministerio, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Las fuerzas que tenemos para llevar al ministerio, ¿de dónde son? ¿De quién son? No son nuestras. Si fueran mías, yo hace rato hubiera tirado la toalla y me hubiera ido. Pero es Dios quien nos sostiene a pesar de las dificultades que puedan pasar. Es el poder de Dios, es el ánimo que Dios imprime. Hermano,
levántese y sirva al Señor. Usted se va a sentir en un momento débil, sí, pero Dios le va a sostener. Usted va a sentir como que desmaya, pero Dios le va a levantar y le va a dar la fuerza necesaria para cumplir el propósito que Dios le entrega. Entonces, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hemos visto entonces los problemas del ministerio, la actitud en el ministerio, el poder del ministerio y llegamos a las paradojas del ministerio. Versículo 8 al 10. ¿Qué es una paradoja? Es una palabra que contradice la lógica. Una palabra que contradice la lógica. No está en la Biblia la palabra paradoja, pero lo que vemos del versículo 8 al 10 es precisamente eso, paradojas en el ministerio. Y dice, versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. Viene esta paradoja, una palabra que contradice otra, la lógica, que contradice la lógica, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. ¿Qué es todo esto? Versículo 8. Por honra y por deshonra. Cuando servimos al Señor, Dios dice la Biblia que yo honraré a los que me honran y los que desprecian serán tenidos en poco. El Señor nos honra, pero hay gente que nos deshonra. El contexto de Pablo era de personas supuestamente siervos de Dios en la iglesia de Corintio, despreciando, pisoteando el ministerio del apóstol Pablo, hablando mal del ministerio de él. O sea, mientras Dios lo honraba, esos supuestos creyentes, supuestos apóstoles, lo deshonraban. Mientras había buena fama por su buen testimonio, ellos hablaban mal de él, le creaban mala fama. Por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces. Como engañadores, no que eran engañadores, sino como engañadores, pero veraces. Y ven esas paradojas y sigue y termina esas paradojas el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hermano, usted puede tener un tiempo difícil y todos pasamos por él, pero puede tener gozo en su corazón, como entristecidos, mas siempre gozosos. Mira, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice que siempre gozosos? Uno que sufrió angustias, uno que tuvo tribulaciones, uno que fue azotado, uno que estuvo en cárceles, uno que tuvo desvelos, uno de quien se habló mal. Los mismos hermanos hablaron mal de él, los mismos supuestos líderes de la iglesia de Corinto hablaban mal de él, supuestos líderes, supuestos apóstoles hablaron mal de él. Y en medio de todo eso, él tenía gozo. Porque ¿a quién estaba sirviendo? ¿A quién? ¿Para quién vivía? ¿De quién era su vida? ¿A quién tenía rendido su corazón? Entonces, y termina el versículo 10 diciendo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué lindo, qué hermoso, hermano. Usted puede tener 0 pesos en su cuenta corriente, en su cuenta de ahorro, puede tener 0 pesos por todo lado, pero usted tiene riquezas maravillosas en Cristo. Usted tiene riquezas maravillosas en Dios. De pronto usted no tiene nada, pero lo poseemos todo. Qué maravilloso es lo que tenemos en Cristo. Entonces, ahí está hablando de las paradojas del ministerio. Y vamos acerca del el último punto de la separación. Separación. Versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hay a veces utilizamos mucho ese versículo para personas que están pensando en un noviazgo de un creyente con un no creyente. Pero inicialmente este versículo está pensando acerca de estos supuestos creyentes,
supuestos apóstoles allá en la iglesia de Corinto, quienes estaban haciéndole mala fama al apóstol Pablo, y le dice a los creyentes, no se unan en yugo desigual con aquellos que parece que son creyentes, pero en realidad no lo son. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es un mandato claro. Dios nos dice, no lo hago, no lo haga cuando se llevan cargas la parte espiritual, cuando usted tiene un amigo muy cercano a su corazón, pero también es aplicable con toda seguridad a las relaciones de matrimonio, de noviazgo y matrimonio. Dios dice, no. Es malo, pregunta, para que reflexione sobre esta pregunta. ¿Es malo que un creyente espiritual comparta mucho con un creyente que es carnal? Escuche la pregunta. ¿Es malo que un creyente espiritual comparta mucho con un creyente que es carnal? Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pienso que de alguna manera se puede aplicar, no se unan puede haber yugo desigual entre creyentes. ¿Cierto? Claro que sí. Un creyente que quiere servir al Señor, que quiere estar conectado con la obra de Dios, quiere estar aprendiendo, unido a un creyente o a una creyente perezosa, que le da pereza ir a la iglesia, para que ir todos los domingos, no tenemos que, puede ser un domingo sí, otro domingo no, para que comprometerse, tampoco tenemos que estar pegados allí, y uno desanima al otro o van a nacer problemas entre ellos. ¿Qué pasa cuando un creyente espiritual comparte mucho con un creyente carnal? Hay un versículo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tu mejor amigo, si te consideras espiritual, una persona cercana, que tú puedas decir buen amigo o buena amiga, debería ser también espiritual. No significa perfecta. Esa persona no se va a equivocar jamás, pero sí significa que para él o ella Dios es prioridad. Entonces, ahora, en cuanto a lo emocional, es claro, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios no quiere que una persona que es de su pueblo se junte con una persona que no es del pueblo de Dios. He escuchado historias asombrosas. Ah, pero tan lindo que es. Pero si no, si la deja ir a la iglesia, no le pone ningún problema. Si él es muy amable, caballeroso como él, no hay. Ay, esa sonrisa tan linda, tan bella. Ah, vea cómo trabaja, es trabajador. Pero es hijo de Dios. Ah, no, pero no, no le deje, la deja ir a ella a la iglesia. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y incrédulos implica a todos. Entonces, no hay punto de decir, de pronto, este sí, no, no es no. Pero otra vez, cuidado con quienes compartimos en la compañía espiritual. Amigos cristianos, amigas cristianas, deberían ser las cercanas o cercanos, deben ser espirituales. Cuidado, porque estamos en un mundo evangélico donde las personas que no son espirituales abundan. Las personas que son espirituales hacen parte de la minoría de las iglesias cristianas. Lastimosamente es así. Entonces, ahí sí, como dice un dicho, la Biblia no lo dice, mejor solo que cate que no lo vive. No, ese no es. Mejor solo que mal acompañado. Entonces, no lo dice la Biblia, pero es verdad en este caso. Y lo que sí dice la Biblia, o lo repito nuevamente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aplica para el versículo 14, no os unáis en yugo desigual, porque sigue diciendo el 15, qué concordia Cristo con Belial, qué parte del creyente con el incrédulo.
16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo manejar entonces cuando yo estudio en el colegio, en la universidad, en el SENA, en un grupo? Yo soy creyente y los demás son no creyentes, la mayoría no son. ¿Cómo manejar eso? Tenemos que hacer con algunos trabajos, los ponen trabajos en grupo. Pues no dice la Biblia que no lo haga, puede hacerlo. Aquí el tema es esa afinidad tan cercana que afecta mi vida espiritual, que impacta negativamente mi vida espiritual, que tú puedes evaluar el punto de partida, lo conocí o la conocí acá, y de ahí para acá mi vida espiritual ha tenido un descenso. Entonces puedes decir, esa persona no me beneficia espiritualmente. Entonces pedirle al Señor sabiduría en el manejo de esa clase de relaciones de una manera que agrade al Señor. Con vecinos que no son cristianos, Dios quiere que tengamos relación con los vecinos o que nos aislemos y nos metamos en una vitrina. Dios quiere que mostremos amor hacia los vecinos. Dios quiere que prediquemos el evangelio a los vecinos. Dios quiere que tengamos, que seamos amables con ellos, ¿cierto? Dios quiere la amabilidad. Pero la cercanía donde yo desnudo mis emociones delante de la persona, donde tengo problemas, ay, voy a buscarla a ella porque es que a ver qué me dice. Esa persona no es hija de Dios, no es creyente y posiblemente no le dé un consejo adecuado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Estamos en un mundo de oscuridad, un mundo que necesita la luz y nosotros debemos ser como el reflejo de lo que Dios ha puesto en nosotros. El asociarnos tan cercanamente con personas que no son creyentes opacará la luz que debemos dar a otros. Entonces, que el Señor nos ayude. No sé si creé confusión o si fui claro con lo que quise expresar. Que el Señor nos ayude a vivir su palabra. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has entregado, por esos versículos, por este texto en 2 Corintios, capítulo 6. Señor, quisiéramos ser así, tan comprometidos en el servicio, en la obra tuya, tan comprometidos en el ministerio. Señor, que nos ayudes porque sí hay problemas, porque sí hay críticas, porque sí hay inconvenientes, porque sí hay dificultades, porque hay necesidades. Pero gracias porque tú estás con nosotros, el mismo Dios que estuvo con Pablo para llevarle a cumplir su ministerio hasta el final, también lo puede hacer en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a manejar el ministerio de una manera espiritual, de manera, Señor, que esas situaciones que se presenten no nos dejen emocionalmente desequilibrados, emocionalmente heridos y respondiendo con la carne cuando debemos actuar en el espíritu en el ministerio que nos has entregado. Ayúdanos, Señor, así otros hablen mal de nosotros, que realmente, Señor, nos importe es qué dices tú de nosotros, es cómo nos ves tú a nosotros, que nos ayudes a tener esa distancia emocional, distancia sana con aquellos que no te conocen, pero también cercanía conveniente con aquellos que no te conocen, de manera que haya oportunidades de hablar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios, ayúdanos a tener el equilibrio y la santidad que tú quieres y la sanidad emocional y espiritual que tú quieres en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.